informar de algunos de los eventos que han transcurrido en pos y a favor del diálogo para todas y para todos, para la paz de la República. Nadie, aunque algunas opiniones, algunas declaraciones y algunas acciones de sectores políticos del país señalan lo contrario, pero nadie puede estar en contra de la paz en este año que comienza 2017. Nadie puede estar pensando que la salida deba ser un baño de sangre entre venezolanas, venezolanos. Nadie puede estar pensando que la violencia es el elemento que debe prevalecer en el momento de dirimir nuestros asuntos políticos. A pesar de que este año 2017 comienza caracterizando a la derecha venezolana casi con el mismo epíteto, con la misma frase con el que se señaló a la derecha borbónica, que ni olvida ni aprende, ni olvida que su afán violento y anticonstitucional fue profundamente derrotado en el año 2016, ni aprende que este año 2017, si se lanzan, como pareciera están haciendo, por ese camino de la violencia, de la desestabilización, de la muerte, de la génesis de angustia y de profundización de la guerra económica, pues también serán derrotados. Ni olvidan ni aprenden. Por cometido del presidente Nicolás Maduro, representantes de la Comisión de Diálogo del Gobierno Bolivariano, aquí está nuestro querido hermano, el embajador Roy Chatterton Matos, el flamante nuevo ministro de Educación, Elías Jagua Milano, la canciller Delcy Rodríguez y mi persona, nos dirigimos, la canciller y yo, a sostener reuniones para conversar con los acompañantes acerca de el destino y el camino que viene siguiendo el diálogo. Nunca dijimos que sería un camino fácil, que había muchísimas dificultades, porque hay un sector de la directiva de la derecha venezolana que está profundamente comprometido con la violencia, con la desestabilización y con violar la Carta Magna, la carta que nos contiene a todos. No va a ser fácil porque hay profundas divisiones en el seno de la oposición y la derecha venezolana. Y no va a ser fácil porque les cuesta mucho sostener la palabra del diálogo, porque tienen un sector que ellos mismos enfermaron de odio en contra del chavismo y en contra de la revolución bolivariana. Pero aún así persistimos en que la salida, la única salida, es el diálogo. El día viernes 6 conversamos con el enviado especial del Papa Francisco para el diálogo. Y quiero hacer énfasis en esa designación, repito, enviado especial del Papa Francisco para el diálogo, Monseñor Cheli, que ha acompañado los dos eventos que se han convocado en el pasado para la mesa de diálogo de paz en Venezuela. Con Monseñor Cheli conversamos acerca de cómo ha venido avanzando el trabajo en las mesas temáticas, cómo hemos notado incumplimiento por parte de la derecha venezolana acerca de los acuerdos obtenidos en los meses de octubre y en el mes de noviembre, pero también insistiendo en nuestra persistencia en que el único camino es la paz, el único camino es el diálogo. Ese viernes 6, que nos entrevistamos con Monseñor Cheli en su residencia, nos manifestó que el Papa Francisco persiste en acompañar el diálogo en Venezuela. Esto es una muy buena noticia para las venezolanas y para los venezolanos. La persistencia, la insistencia y la terquedad amistosa, favorable para todo el pueblo de Venezuela, del Papa Francisco para acompañar el diálogo de paz. Es muy curioso, contraproducente y francamente deleznable que representantes de la cúpula eclesiástica venezolana, a través de la conferencia episcopal, tengan opiniones que de forma absurda, que de forma asombrosa, contradicen lo que ha sido la posición y la palabra del Papa Francisco. Yo quisiera mostrarles un video muy breve de este señor, Monseñor Padrón, que no funge como representante de la Iglesia Católica en este caso, sino como un representante político. Adelante, video. El diálogo, la mesa de diálogo fracasó. Y fracasó fundamentalmente porque no llegó a respuestas, a
compromisos concretos, sino que se quedó en discurso y el gobierno no cumplió con lo acordado. Pero por otra parte, por esa misma razón, tengo que decir que no estoy seguro de que vaya a continuar la mesa de diálogo y sobre todo no estoy seguro de que el Vaticano o la Santa Sede pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo. Yo no tengo la información exacta sobre cuál es la decisión de la Santa Sede, porque precisamente la carta del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, preguntaba para los resultados. ¿Dónde están los resultados? Y como no hay resultados, me imagino que entonces la Santa Sede no va. Ahí se devela la profunda conspiración de la jerarquía eclesiástica venezolana contra la paz de Venezuela. Es curioso que Monseñor Padrón no sepa algo que nosotros sí sabemos y que ya es público, notorio y comunicacional, porque el Papa Francisco ante el cuerpo diplomático el día 9 de enero hizo público lo que ya nos había sido informado a nosotros, que debe insistirse en el diálogo para fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes que son también urgentes en la vecina Venezuela. No solamente en privado, nos mandó a comunicar el Papa que estaba dispuesto con su enviado especial, Monseñor Cheli, no es el señor Parolin, el señor Parolin, o Parolini, no sé cómo se pronuncia, escribió una carta que le respondimos. Lo que hizo fue calcar unos planteamientos que hacía la directiva de la derecha venezolana, trató de lavarle la cara a la directiva venezolana. Lo dijimos desde el comienzo del diálogo, una cosa es el enviado de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor Cheli, que se ha acercado de forma generosa, desinteresada al pueblo de Venezuela en la mesa de diálogo, y otra cosa es quienes fungen como verdaderos políticos de la derecha venezolana en la conferencia episcopal. Cuando Monseñor Padrón dice que no sabe, es muy curioso que esté tan desinformado, porque ya el Papa Francisco señaló que debía estar aquí para el día 12 y 13 el representante del Papa, Monseñor Cheli, y nos manifestó que ya tenía boleto comprado para venir en fecha 13 de enero. Ese mismo fin de semana también nos reunimos con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y también le manifestamos la necesidad de avanzar en el camino del diálogo y con la fuerza que ha caracterizado el acompañamiento que ha tenido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Martín Torrijos y el expresidente Leonel Fernández, insistieron en que estarían aquí el día 13 de enero para continuar con el esfuerzo de diálogo de paz en Venezuela. A pesar de las voces agoreras de la derecha venezolana, a pesar de las acciones violentas, no seré yo quien minimice el grave delito contra la Constitución que fue perpetrado el día de ayer por la directiva de la derecha venezolana en la Asamblea Nacional. Es cierto que si no fuera tan trágico, sería cómico. Si no fuera tan trágico el delito que perpetraron, el golpe constitucional que establecieron el día de ayer, sería realmente burlesco, merecería una burla. Con magnanimidad. Pero es evidente, es absolutamente claro que lo que perpetraron ayer fue un grave delito contra la Constitución, que en ninguna parte de esta Constitución aparece que la Asamblea Nacional puede decretar en forma alguna ningún tipo de abandono de cargo del presidente de la República, y mucho menos por aquellos que han abandonado sus cargos como diputados, porque el rendimiento es el peor rendimiento de la Asamblea Nacional en la historia republicana, la de esta Asamblea Nacional dirigida por la derecha venezolana. Esos son los intentos para boicotear y obstaculizar el diálogo de paz. Lo que dice Monseñor Padrón son los intentos para boicotear el diálogo de paz. Fracasó usted en el intento de boicotear el diálogo de paz. Nosotros nos vamos a mantener en la mesa de diálogo, en el avance que han tenido las mesas temáticas. Estamos convencidos, como está convencido todo el pueblo de Venezuela, que los asuntos políticos se dirimen por la vía del diálogo pacífico y no por la vía de violentar la Constitución, por la vía de llamar a la destrucción y a la muerte. Cada vez que el diputado Félix Guevara abre la boca,
es para llamar al asesinato de venezolanas y de venezolanos. Tiene que llegar el día en que la justicia venezolana actúe en contra de quienes llaman a la guerra civil, en contra de quienes llaman a violar la Constitución, en contra de quienes llaman a agredir a otras venezolanas y a otros venezolanos. Ustedes pueden tener las intenciones políticas que les dé la gana, ese es su derecho. A lo que no tienen derecho es a promover la muerte de personas, a eso no tienen derecho. A lo que no tienen derecho es a violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No tienen derecho. Las leyes y la justicia tienen que actuar frente a los intentos de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay quienes se han burlado de Julio Borges y de la directiva de la Asamblea Nacional con lo que ocurrió el día de ayer. No seremos nosotros quienes minimicemos ese grave delito cometido contra la Constitución y contra la República. No importa que haya sido infructuoso, no importa que no tenga ningún efecto, como realmente es, no tiene ningún efecto. Es una estupidez, pero siendo una estupidez, también es un grave delito. Alguna vez escuché de un literato norteamericano que decía, no hay delito más estúpido que el homicidio, y aún así es el más grave de los delitos. Esto fue un delito estúpido, pero igual es un grave delito contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De Borges sabemos muchas cosas. Una cosa es cuando se quiebra y llora y dice que no estuvo en ningún golpe de Estado, pero hay algunos generales de la aviación venezolana que lo recuerdan muy bien, señor Borges, que saben lo que usted hizo en el apartamento de un conocido empresario. Bien, entonces allí declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Gobierno Nacional que va